Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del cine de Solaris. Hoy me voy a centrar en un excelente cineasta que merece su buena revalorización. De hecho, está un tanto olvidado. Yo mismo lo tenía un poco también arrinconado en la memoria, porque hace ya años que no realizaba una nueva película. Y para mi sorpresa me lo encontré en un capítulo, el cuarto en concreto, de una excelente serie como Poker Face, esa singular variante de la serie Colombo. Allí me encontré este gran cineasta que es John Sayles, uno de esos cineastas que se etiqueta o califica como cineasta independiente de Estados Unidos. Ha representado esa independencia de uno de los modos más genuinos, que se puede decir, porque luego hay bastante cine que se le puede etiquetar como cine independiente, que son como variantes con menos medios de un cine más ortodoxo o convencional. Pero John Sayles pues tiene una personalidad más muy concreta. Él ha escrito los guiones de sus obras desde 1979, que hizo su primera película The Return of the Circus Man, hasta la última, precisamente ya hace 12 años, que fue Go for Sisters, en 2013. Una película que de hecho no se estrenó en España, lo cual también un poco reflejaba cómo era un cineasta que cada vez estaba más como relegado o menos atendido. Sus últimas películas, de hecho, no habían tenido mucha relevancia o reconocimiento. Pero, a mi modo de ver, pues es uno de los grandes cineastas que tiene el cine estadounidense en estas últimas décadas. Y, de hecho, es alguien que también aparece en mi libro centrado en John Sturges. Aparece relacionado en concreto por dos veces con una de las grandes películas de John Sturges, que es Los Siete Magníficos, que es una película que él particularmente admiraba. De hecho, vio después Los Siete Samuráis y a su modo de ver también, como me pasa a mí, le parece Los Siete Magníficos, una película mucho más sugerente o potente. Y él admiraba sobremanera este singular western, y además porque a él le gustan mucho en su cine las dinámicas de grupo o las dinámicas de una perspectiva como que multilateral, con muchas perspectivas distintas de personajes en la narración, obras de corales o de conjunto. Y, de hecho, su primera película que he comentado antes, The Return of the Sequence Man, pues tiene esa un poco de inspiración en los siete magníficos, los siete chicos de Syracuse, que es una población de New Jersey, que se reúnen desde alrededor después de 10 años después de que habían estado 10 detenidos por sus protestas juveniles en la Convención Democrática en 1968. De hecho, estaba eso inspirada en aquellos famosos los siete, que hizo una película después Aaron Sorkin, los siete de Chicago, y al mismo tiempo pues asociado con la mítica de los fuera de la ley, que en ese caso para él también representaban los siete magníficos, estos pistoleros de los siete magníficos, y él combinaba en ese inicio por las imágenes de aquellos fuera de la ley, con imágenes reales de fotografías, y lo combinaba con estas protestas juveniles. Con ese argumento, de hecho, luego Lawrence Kasdan, 4 años después, realizó también una interesante película, incluso diría que superior, que es La Magnífica Reencuentro. Y esta fue la primera asociación que se puede decir con el cine de John Sturges. Bueno, no primera porque él de hecho había colaborado en la película que hicieron de Los Siete Magníficos del Espacio, cuando colaboraba con la productora Roger Corman, donde realizó bastantes guiones en el inicio de su carrera, pues para ayudante, por ejemplo, en Aullidos o Piraña, pues bueno, fue sus inicios como guionista. La segunda asociación, lo que es en su propia filmografía con Sturges, también con Los Siete Magníficos, es con su película Hombres Armados, que realizó en 1997, con Federico Lupi, en la que el título mismo pues evoca pues una de las frases o de los Siete Magníficos, aquí en la que el joven aspirante a pistolero, que quiere ser pistolero, interpretado por Horst Bussol, pues le planteaba al personaje de Jules Briner, pues quién nos ha hecho de este modo, ¿no? Hombres con pistolas, quién nos ha hecho eso a ti, a Calvera o a mí. Pues la película esa se llama Hombres Armados, que en la película pues alguien menciona eso, que es temer a los hombres armados. Y de hecho, pues el argumento de esta búsqueda de este hombre, este médico que interpreta a Federico Lupi, que busca a los siete alumnos que fueron suyos, que se han dedicado pues al trabajo altruista como médicos en distintas zonas de México, y en donde, bueno, pues va descubriendo que la mayor parte de ellos han muerto. O sea, y la razón pues simplemente igual era porque eran médicos. Pues de nuevo, pues bueno, esta conexión
con John Sturges y porque se puede decir que John Sayles, como en otro orden de producción, como puede ser Clint Eastwood, pues son cineastas que conectan bastante con esta actitud, de esta que bueno, reflejan en su cine esta búsqueda de la ecuanimidad, del choque de la integridad contra los abusos del poder. Y bueno, eso lo ha reflejado en sus obras, en donde, bueno, además ha desarrollado sus argumentos en muy distintas localizaciones, tanto en Estados Unidos como también fuera, en Irlanda o en México. Y pues ya digo, desde finales de los 80 y luego su década de los 90, pues realizó una serie de grandes obras que son realmente admirables. Aquella en la que reflejaba pues, la huelga de los mineros en Matiwan, en 1987, en la década de los 20, o también en años parecidos, cercanos, a finales de la década anterior, también un hecho que fue cuando se descubrió la corrupción de varios jugadores de un equipo de béisbol de Chicago, que habían estado involucrados pues, en relación con los que hacían las apuestas para perdiendo a propósito las finales y así por ganar dinero. Esta película que se llamaba Eight Men Out, también estupenda. Y en los 90, bueno, pues yo creo que es donde están sus más grandes películas. Esta primera película que es Passion Fish, con Mary McDonnell y Alfred Woodward, dos grandes actrices, dos grandes personajes en el escenario de New Orleans, que como digo, en su cine, el espacio, es un personaje más, con gran presencia, con esta hermosa historia de esta amistad que van haciendo entre esta actriz que se ha quedado parapléjica y su enfermera o cuidadora. Luego realizó esta hermosa también película en Irlanda, que es El secreto de las Islas de las Focas, en donde bueno, pues se habla de esas criaturas que se dice que las leyendas hablan de que son combinación de humano y de foca. Luego pues, su película quizás más reconocida que fue Lone Star, esa película también, película de conjunto con diversos personajes en Texas, en donde personajes de diversas razas, blancos, latinos, negros, pues, bueno, van reflejando un poco el centro o el núcleo de un país y en donde, bueno, tiene importancia capital, pues también las relaciones paterno-filiales, que nos está hablando, pues, de las raíces, de cómo se ha gestado un país y también cómo se han ido realizando las modificaciones, es decir, cómo realmente la historia es como un cambio de película y cómo se puede llegar a modificar la relación con la realidad de lo que es ejemplo ese muy hermoso final en la que los dos personajes, el del sheriff Chris Cooper y la mujer que él amaba desde que tenían 14 años, pues se encuentran ante lo que había sido antes una pantalla de cine, ya estos autocines exteriores que ya no funcionan, y ellos están de alguna manera reconfigurando la relación con la realidad, porque cuando tenían 14 años, precisamente por ser uno blanco y ella latina, pues los padres de una y otro pues influyeron para que aquello no funcionara, con lo cual cada uno luego pues tuvo su vida, sus relaciones que no funcionaron y de nuevo pues se reencuentran y reconectan y se da esa circunstancia singular de que descubren que entre ambos hay lazos de sangre, con lo cual como parece que eso pudiera ser un impedimento para que su relación pudiera consolidarse, pero para ellos ya no hay impedimentos y van a crear la película de su vida que es de acuerdo a lo que ellos sienten y piensan. Después de esta gran película, pues realizó también otra estupenda película que es Limbo, está centrada en Alaska. Y bueno, en realidad sí, la que he comentado antes, que Hombres Armados, que realizó en México. Bueno, ya al inicio del siglo también que realizó bastante interesantes películas notables, como en la que rodó en Florida, Sunshine State, o también en un país sudamericano, Casa de los Babies. También dos muy estimulantes películas. Por lo tanto, es un cineasta muy centrado en cómo reflejar a través de sus personajes también un conjunto social, que es decir, un país, en su caso de Estados Unidos, pero también por su mirada a otros países, también esa forma de relacionarse con la realidad, que puede ser muy dispar y muy distinta, que puede ser, lo cual pues, de nuevo conecta con la ecuanimidad, que también define al cine de John Sturges, como o sea, hay que tener en cuenta siempre la perspectiva de los demás y como, pues, como se decía, el personaje de Wendell Holmes, el abogado que reflejaba en la película de Magnificent Yankee, John Sturges, pues como las certezas no son la prueba de la certidumbre y hemos estado convencidos de muchas cosas que no lo eran.
Por eso es una pena que un cineasta de este calibre, con esta mirada tan amplia, tan compleja, pues nunca haya cuajado de alguna manera o se haya convertido en un cineasta fetiche, se haya convertido en algún fenómeno, que su nombre se haya convertido en una pieza distintiva, sino que más bien ha andado siempre ahí en estas peculiares márgenes, en donde, bueno, pues sí, su cine ha podido ser reconocido, valorado, pero sin que nunca adquiera particular distinción. Desafortunadamente, en cambio, pues otro cineasta que sí ha representado ese cine independiente, pues ha adquirido muchísima más, como es Quentin Tarantino, y de antes muy triste, hay que decirlo. Aparte de eso, que un cineasta que es más bien un cineasta como Tarantino, que en su cine realmente es que no habla de grandes cosas, más bien es como un adolescente que realiza sus particulares visiones de la vida, pues haya cuajado de tal manera, ha tenido tal influencia, a diferencia de este cine de adulto que representa la mirada de John Sayles. Pero bueno, quizás al fin y al cabo lo que define este siglo XXI, que es quizás una sociedad de adolescentes en general, y al fin y al cabo el cine de Tarantino refleja esta tendencia que se ha hecho más patente y manifiesta cómo ha cuajado en nuestras vidas Internet, las pantallas de los móviles, pues como ya nuestra vida casi se fundamenta eso en las descargas sobre pantallas, la descarga de todas nuestras fantasías o amarguras o frustraciones y la reescritura, esa especie de convulsión necesidad de reescribir la realidad de acuerdo como queremos o quisiéramos que fuera, que era reflejado mismo Tarantino en varias de sus películas. En cambio, Don Seid, pues es un cineasta olvidado que ya no solo uso porque desde hace 12 años no haya realizado más películas, pues estaría bien volver a recordar estas grandes películas por cómo pues, nos vuelven a explorar y replantear pues, nuestra relación con la realidad y cómo el contexto también es tan importante según donde se viva, también en ese contexto, según qué posición social tenga o porque en todo contexto pues hay una relación, ya sea de clases, valorada entre posición económica, razas, etcétera. Un gran cineasta que digo, que merece revalorizarse como es John Sayles. Así que bueno, os deseo que tengáis una muy buena semana y nos veremos pues, en un nuevo capítulo del Cine de Solaris. O bueno, me veréis a mí.